Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos un tema que está incendiando las redes. Burak Özçivit y Neslihan Atagül rompen el silencio con declaraciones que dividen a millones. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando en una entrevista en vivo, Burak Özçivit fue confrontado con una serie de acusaciones que circulaban desde hace semanas en redes sociales. Su respuesta fue firme y sin titubeos: no he hecho nada de lo que se me acusa, y no pienso cargar con culpas que no me pertenecen. Su tono serio y su mirada fija dejaban claro que no pensaba dar un paso atrás. Las redes explotaron de inmediato, con comentarios que iban desde el apoyo incondicional hasta la crítica más feroz. Poco después, Neslihan Atagül, quien había permanecido en silencio durante días, decidió romper su mutismo a través de una transmisión en directo en su cuenta oficial. Al inicio intentó mantener la calma, pero a medida que hablaba de los recuerdos difíciles que este conflicto le había traído a la mente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordar esos días me duele más de lo que imaginaba, no es fácil volver a sentir lo que sentí, dijo, llevándose la mano al rostro para secar las lágrimas que no lograba contener. El público femenino, que constituye la mayor parte de su audiencia, reaccionó con un torbellino de emociones. Muchas enviaron mensajes de apoyo a Neslihan, recordándole que no estaba sola, mientras que otras defendían a Burak, asegurando que siempre había demostrado ser una persona íntegra y profesional. En foros y grupos privados, se compartían teorías, capturas de pantalla y fragmentos de entrevistas pasadas para intentar entender el origen real de este desencuentro. Mientras tanto, algunos medios digitales aprovecharon para revivir viejas historias y rumores que ambos actores preferirían dejar en el pasado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, a pesar de la tensión evidente, ni Burak ni Neslihan mencionaron nombres de terceros. Todo parecía indicar que, a pesar de las diferencias, ambos querían evitar que la situación escalara hacia un escándalo mayor. Las cámaras captaron también el momento en que Burak, al finalizar su entrevista, recibió un mensaje en su teléfono. Su expresión cambió por un segundo, y algunos aseguran que se trataba de un mensaje de Neslihan. Aunque esto no ha sido confirmado, ha encendido aún más las especulaciones sobre si podría haber un intento de reconciliación o, al menos, un acuerdo privado para calmar la tormenta mediática. En un ambiente tan polarizado, cada palabra cuenta. Por eso, cuando Neslihan terminó su transmisión diciendo, espero que con el tiempo todo se aclare, no quiero vivir con este peso en el corazón, muchos lo interpretaron como una puerta abierta al diálogo. Por otro lado, los seguidores más fieles de Burak lo alentaron a seguir defendiendo su versión, con mensajes como estamos contigo, no te rindas. En redes, hashtags como #Team Burak y #Fuerza Neslihan se volvieron tendencia, mostrando cómo la opinión pública se ha dividido en dos bandos claramente marcados. Algunos internautas incluso proponen una entrevista conjunta para que ambos expliquen sus posturas frente a frente, algo que de momento ninguno ha aceptado. A medida que pasaban las horas, el caso adquiría dimensiones inesperadas. Canales de YouTube especializados en farándula empezaron a transmitir en vivo para comentar cada gesto, cada palabra y cada pausa de las declaraciones de ambos actores. Analistas del entretenimiento, periodistas y hasta excompañeros de rodaje dieron su opinión, sumando piezas a un rompecabezas que parecía no tener fin. En uno de estos programas, un invitado anónimo aseguró haber presenciado una discusión entre Burak y Neslihan durante la grabación de una telenovela años atrás. Según su versión, la tensión ya existía desde entonces, pero ambos la habían manejado con profesionalismo para no afectar las grabaciones. Aunque esta declaración carecía de pruebas concretas, fue suficiente para que en Twitter, o X, como ahora se llama, surgieran hilos detallando supuestas desavenencias antiguas, mezclando datos reales con rumores. Mientras tanto, en Instagram, varios influencers del medio se posicionaron públicamente. Algunos publicaron historias con frases como siempre hay dos versiones de la verdad o el silencio también habla, acompañadas de fotos ambiguas que alimentaban más la curiosidad que la aclaraban. La maquinaria del espectáculo trabajaba a toda velocidad, y cada publicación, por mínima que fuera, se convertía en noticia. La agencia de representación de Burak emitió un comunicado breve pero contundente: nuestro cliente mantiene su postura y no realizará más declaraciones por el momento. Agradecemos el respeto y la comprensión de la prensa y el público. Este mensaje, lejos de calmar las aguas, avivó las interpretaciones.
Algunos lo leyeron como una señal de que se estaba preparando una acción legal, otros como un intento de enfriar la situación hasta que la atención mediática se desviara hacia otro escándalo. Por su parte, el equipo de Neslian optó por una estrategia diferente, filtró a ciertos medios que la actriz estaba recibiendo apoyo psicológico para sobrellevar la presión y las emociones desatadas. Esto provocó una ola de empatía hacia ella, pero también críticas de quienes consideraban que se estaba victimizando para ganar la simpatía del público. Entre tanto ruido, hubo un detalle que pocos notaron: en la última foto publicada en sus redes, Burak aparecía usando un reloj que, según seguidores expertos en su vida personal, había sido un regalo de Neslian durante el rodaje de una de sus series más exitosas. Esto dio pie a teorías sobre una conexión emocional todavía latente, aunque otros lo tacharon de mera coincidencia. La prensa internacional también comenzó a hacerse eco del asunto. Portales de habla árabe, donde ambos actores cuentan con una enorme base de fans, tradujeron las declaraciones y las difundieron masivamente. En algunos países, la polémica incluso llegó a noticieros de televisión, donde se discutía el impacto que estas disputas públicas tienen en la imagen de las celebridades y en la industria del entretenimiento en general. La especulación llegó a su punto más alto cuando un medio turco afirmó, citando fuentes cercanas, que un reconocido productor había ofrecido mediar entre ambos para lograr una aparición conjunta en un programa de entrevistas de gran audiencia. El objetivo, según el informe, sería cerrar el capítulo y limpiar la imagen de ambos antes de futuros proyectos. Sin embargo, otras fuentes aseguraban que las heridas emocionales eran demasiado profundas como para que un simple encuentro televisivo las sanara. En paralelo, fans organizados empezaron a planificar campañas de apoyo digital, envío masivo de mensajes positivos, edición de videos recopilando momentos felices de la pareja en pantalla, e incluso propuestas para enviarles cartas físicas como muestra de cariño. La narrativa en redes se convertía así en una batalla no solo de opiniones, sino también de acciones concretas para influir en el ánimo de los protagonistas. Cerca de la medianoche, y cuando parecía que todo se calmaba, un periodista especializado en espectáculos publicó en su blog que existían capturas de conversaciones privadas entre los actores que pronto saldrían a la luz. El simple anuncio bastó para que miles de personas se mantuvieran despiertas, refrescando sus pantallas en busca de cualquier novedad. Aunque las supuestas filtraciones no aparecieron de inmediato, la amenaza de que lo hicieran mantenía la tensión en su punto máximo. En este clima, cualquier movimiento podría marcar un antes y un después. Un me gusta en la publicación equivocada, un comentario fuera de contexto o una aparición pública inesperada bastarían para inclinar la balanza de la opinión pública hacia un lado u otro. Lo único seguro es que, para Burak y Neslian, el silencio ya no era una opción sencilla. Cada día que pasara sin una resolución, las historias seguirían creciendo y multiplicándose, como un incendio que nadie parecía capaz de apagar. Si quieres saber qué sucede en las próximas horas y no perderte ni un detalle de esta historia que está dando tanto de qué hablar, suscríbete ahora mismo y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz es muy importante para nosotros y queremos saber de qué lado estás.